Hola You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal You Know, y en el día de hoy quiero mostrarles cómo está conformada hasta este momento. No lo olvides, ya te hemos mostrado los videos de los diputados que votaron a favor del contrato minero, ya te hemos mostrado los videos de los diputados que de alguna u otra forma pretenden reelegirse, y también te hemos mostrado otros videos relacionados con los candidatos y las cosas que hacen. Pero el día de hoy quiero mostrarte este video de cómo está conformada la Asamblea Nacional de Diputados en el periodo 2019-2024. Como pueden ver, 35 de los 71 diputados, ¿verdad? 35 de los 71 diputados son PRD. Si tú sumas 35 más 35, ¿verdad? Te da 70. O sea que no tenían la mayoría. No la tenían para hacer los proyectos efectivos. Si se hubiera unido la oposición, si se hubiera unido, hubiera tenido allí eso, ¿verdad? Pero como ustedes pueden ver y saben perfectamente, Molirena era coalición con el PRD. Y por esa razón, ahí estamos viendo cómo el PRD tenía 15 diputados. Perdón, el PRD tiene 35 diputados. 15 diputados tiene Cambio Democrático. 8 diputados tiene el panameñista, el partido panameñista, que también era partido arnulfista. 5 diputados tiene el Molirena, y por la libre postulación solamente hay 5 diputados. Hoy en día sabemos que la libre postulación, o digamos candidatos independientes, pueden llegar a ser mucho más de los 5 que llegaron. El primer paso que dio Juan Diego Vázquez marca un precedente. No es que es la primera vez que hay candidatos independientes en la asamblea, pero sí es la primera vez que marca la diferencia el candidato Juan Diego Vázquez. Juan Diego Vázquez es, junto con Gabriel Silva, Edison Brose y el otro de apellido Fernández, que no me acuerdo, parte de la bancada que, en pocas palabras, marcó la diferencia. Hizo la batalla férrea en contra de todas la política tradicional panameña, lo que siempre le hemos dicho que son las ratas de la asamblea, pero es que aquí están concentradas en los partidos políticos. PRD 35 candidatos, 15 del Cambio Democrático, 8 del panameñista, 5 del Molirena y 5 por la Libre. Estoy más que seguro que en esta ocasión el PRD no va a ser mayoría en la asamblea. Van a sacar diputados, pero no va a ser la mayoría. Esta asamblea va a estar bien polarizada, y habrán bancadas y habrán bancadas. Muy difícil será gobernar para el próximo o la próxima presidenta, porque de esto no se habla. Se habla exclusivo y específicamente de los candidatos de presidente, pero no toman en cuenta muchos de que los diputados va a ser muy diverso. Van a ir por la Libre del partido político Vamos, van a salir del movimiento Otro Camino, van a salir del RM, van a salir de Alianza, puede que salgan. No sé si de País salga alguno. De Molirena puede que salga alguno. Del PRD puede que salga alguno. Del Cambio también, del Panamá. Va a estar bien repartido en esta ocasión. Tómale la foto, míralo ahí. Quédate ahí con esa, porque esto va a cambiar a partir de mañana 5 de mayo. Y al presidente que venga o a la presidenta que venga le va a tocar negociar, y va a ser muy, muy difícil si se encuentra con una oposición férrea de ganar, por ejemplo, la bancada de un partido y el presidente opuesto a la bancada de ese partido. Tomemos eso en cuenta para la gobernabilidad. Y tomando en cuenta también que la Corte Suprema de Justicia está gobernada por magistrados PRD. Hay que ver eso también. Entonces, o que fueron elegidos por presidente del PRD. Vamos a decirlo así. ¿Interesante? Sí. ¿Qué va a pasar? Solo la votación popular, la tuya, la mía y la de todos los panameños, lo va a decidir. Votemos a conciencia. Por Panamá. You know.